les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar presentando al expositor de esta noche para el estudio de hoy, nuestro hermano Víctor. Amantísimo Dios, Padre, te damos la honra, te damos la gloria, pleitesía y honor. Padre, ve usando el expositor de tu palabra, ve poniendo palabra de nuevo sobre él, Señor. Padre, ve poniendo, Dios mío, entendimiento, sabiduría, ciencia. Padre, que Él, Dios mío, entra a tu revelación con de nuevo, como tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Con nuestro hermano Víctor por aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga a todos de manera súper especial. Ya conocen mi nombre, ya fui presentado por la ministra Esther Paredes. Que Dios la bendiga de manera especial. Muy bien, vamos en esta noche a compartir con cada uno de ustedes un excelente estudio con el título La necesidad de un carácter dócil. El pensamiento central de este estudio dice que todo el que sirve a Cristo debe tener la madurez de recibir corrección a fin de que su trabajo en la obra llegue a ser muy fructífero. Gloria al Señor. La Biblia dice en Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos el mensaje de este estudio es la necesidad de tener un carácter humilde al recibir correcciones para nuestro bien. De que porque delante de Dios somos como niños y ante cualquier corrección necesaria, cualquier corrección que necesitemos recibir, debemos recibirla bajo un carácter sumiso, dócil y humilde, como prácticamente un niño, porque al fin y al cabo, por más, no importa que tanto sepamos en el momento, uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de saberlo todo, o mejor dicho, es tanto así que nos morimos y morimos sin saberlo todo en absoluto. Aprendemos todo lo que es necesario para vivir, pero al fin y al cabo, nadie se va de este mundo sabiéndolo todo. El único que lo sabe todo se llama Dios. Pero sin más preámbulo, vamos a la base bíblica que está en Hechos 18, versos del 24 al 28. Repito, Hechos 18, del 24 al 28. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia también habían creído.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Padre. En tus manos está este estudio. Al nombre de Jesús, amén. Ya saben, mis hermanos, el tema de este estudio es la necesidad de un carácter dócil. ¿En qué consiste tener un carácter dócil? Como les decía al principio, tener un carácter dócil consiste en ser una persona de comportamiento sumiso y humilde y sencillo. O sea, en otras palabras, manejable y fácil de sobrellevar. Pero lamentablemente no todo el mundo se carácter dentro de la iglesia de Cristo. Hoy en día vemos dentro de la iglesia de Cristo muchas personas con un carácter arrogante, orgulloso, prepotente y altivo, y ya usted sabe lo que dice la Biblia en cuanto a ese tipo de personas, que a esas personas Dios los mira de lejos. Santo es el Señor. A esas personas Dios los mira de lejos. Dice la Biblia que Dios atiende a los humildes y al altivo los mira de lejos. También dice la Biblia que el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mientras más grandes estemos, mientras más grande sea el nivel espiritual en el que estemos, más pequeños tenemos que ser, más humildes debemos de ser, más sencillos tenemos que ser. Alabado sea el nombre de Cristo. Mientras más eh, eh, altos estemos, más humildes de ser. Glorificado sea el nombre de Cristo. Porque a Dios le agrada la sencillez y la humildad. Porque ahí el Señor se glorifica de manera especial. Por lo cual no podemos darle lugar al enemigo. Porque cuando le damos lugar al enemigo, ahí se acaba todo. El enemigo se encarga de robar de nosotros todo lo que Dios nos ha dado y luego nos utiliza como Él quiere para perdición nuestra. Ahora vamos a leer una porción bíblica en Deuteronomio 26 del 16 al 19. Vamos a Deuteronomio 26, 16 y 19. Israel debía poner por obra las palabras de Dios. Aleluya. Vamos a leer en Deuteronomio 26 del 16 al 19. Aleluya. Repito, Deuteronomio 26 del 19, no, del 16 al 19. Dice así la palabra. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres por lo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos tus mandamientos, a fin de saltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.
Gloria a Dios. Recuerden muy bien que el pueblo de Israel pasó 430 años en Egipto y después de esos 430 años Dios los libertó por medio de Moisés. Y luego los introdujo en el desierto de camino a la tierra prometida en Canaán. Allí el Señor los probó, les dio mandamientos, les dio muchas leyes. Porque el pueblo de Dios, Dios veía a su pueblo como a un niño pequeño, como a sus hijos. Y dice la Biblia que honremos a nuestros padres y a nuestras madres y larga vida tendremos. Asimismo como tendremos larga vida por escuchar a nuestros padres, también tendremos la vida eterna cuando obedecemos y escuchamos la voz de Dios. Una persona con carácter dócil y humilde se doblega fácilmente, es sencillo y escucha la voz de su superior. Escucha la voz de sus maestros, la voz de sus padres, para provecho y para bien de él. Todo hijo que es rebelde, sus días son pocos en la tierra. Los días de los hijos que son rebeldes son muy pocos en la tierra. Si está destinado a durar, muchos son reducidos. Porque el pecado, mis hermanos, el pecado, por medio del pecado viene la muerte. Y nosotros morimos por medio del pecado. Nosotros morimos es por causa del pecado. El pecado, aparte de traernos una separación de Dios, nos enferma, nos destruye y nos mata. Entonces, dice la palabra que los rebeldes no serán exaltados. Todo el que es rebelde termina sus días antes de tiempo. Un ejemplo de eso son los jóvenes que mueren por causa de los vicios, por sobredosis de droga, por enfermedades de transmisión sexual, por echar carrera en la calle y por muchas otras cosas. Muchos de esos jóvenes que mueren así tuvieron padres que les aconsejaron y nunca los escucharon y luego terminan como terminan. Y esas son las consecuencias de no tener un carácter dócil y sencillo y dejar que la rebeldía nos domine. Muy bien, ahora vamos a leer Zacarías capítulo 3 del 6 al 10. Zacarías capítulo 3 del 6 al 10. Zacarías capítulo 3 del 6 al 10. Dice así: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué y sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid, debajo de su higuera. La enseñanza de este pasaje es: obedecer al Señor es saludable para gobernar la casa de Dios. Aleluya. Si usted es una persona que quiere liderar, ser líder en el ámbito de la obra de Dios, usted primero debe tener en orden su casa. Usted para eso debe de administrar bien su casa. Si usted no sabe administrar bien su casa, usted no puede administrar bien la obra de Dios.
Porque el primer ministerio que usted y yo como cristianos tenemos es el ministerio de la familia, el ministerio de lo que es ya nuestra familia, la esposa y los hijos y todo. Entonces, si nosotros no sabemos administrar ya lo que es la casa a nivel secular, dentro de lo que es humano y lo literal, no podemos administrar las cosas espirituales que son de Dios. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos ponga en ciertas posiciones para Él glorificarse en nuestra vida, para Él bendecirnos, para Él darnos grandes cosas, necesitamos obedecer su voz. Porque vuelvo y le digo, no importa, no importa, mis hermanos, no importa qué tan grande sea tu nivel social y espiritual. Al fin y al cabo, usted tiene que depender de Dios como si fuera un niño. Gloria a Dios. Al fin y al cabo, usted tiene que depender de Dios como si usted fuera un niño. Porque ante Dios usted es como un niño. Dice la Biblia que aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, la Biblia dice que aquel que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar al reino de Dios. Eh, o sea, en el sentido de depender siempre de Él y de dejarse usar por Dios, para su gloria y para su honra. Es básico. Muchas veces cuando nuestros padres nos prometen dar un regalo, nos dicen sí, pero para ayudarte ese regalo que tú quieres, tú tienes que portarte bien. Si tú no te portas bien, yo no te voy a dar ese regalo. Y es exactamente lo que Dios nos pide. Él quiere que nos portemos bien con Él, que nos comportemos bien con Él, que hagamos su voluntad. Y si hacemos su voluntad de manera sencilla y humilde, eh, Él nos dará como bendición la vida eterna y muchas otras cosas más que cuando las recibamos viviremos nuestras vidas en gozo y mejor dicho tendremos días maravillosos y brillantes, aunque claro, no todo será color de rosa. Vamos ahora a Lucas capítulo 1, no, vamos ahora a Mateo capítulo 7 del 21 al 26. Mateo 7 del 21 al 26. Alejarse de la maldad y obedecer a Dios afirma al creyente. Alejarse de la maldad para obedecer a Dios afirma al creyente. Vamos a Mateo 7 del 21 al 26. Mateo 7 del 21 al 26. Dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye a estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió de lluvia y vivió un río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aleluya. Aquí vemos cómo es, a qué se asemeja una persona que es obediente y, y cómo se asemeja una persona que es obediente. Aquí prácticamente nos están dando, gloria a Dios, un contraste entre un obediente y un desobediente. Todo el que practica el evangelio como debe de practicarse y vive el evangelio de Cristo como debe de hacerse, está fundamentado sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Jesucristo. Pero todo aquel que sabe la palabra de Dios y no la practica y hace lo que le da la gana, eh, es semejante a aquel que edificó su casa o su vida sobre la arena. O sea, ya cuando se refiere ya a la arena, se refiere a lo que es lo terrenal. Lo terrenal. Y sin embargo, como esa persona no tiene un verdadero fundamento que es Cristo, a cualquier ataque que venga, va a caer y será vencido. Y muchas veces eso sucede pensando que lo que sabemos somos nosotros y nosotros no sabemos nada. Muchas veces cuando queremos vivir un evangelio conforme al gusto de nuestro ego, o mejor dicho, cuando queremos vivir un evangelio conforme o acomodado a nuestro ego, el Señor entonces se aparta de nosotros y nos deja tranquilos. Y nos creemos que somos super cristianos, que somos los super líderes y que es imposible que tropecemos o que caigamos cuando es así. Muchas veces tenemos muchos talentos y muchos dones. Y entonces nosotros creemos que por causa de todos esos dones y talentos que tenemos, eh, ya creemos que somos nosotros los que hacemos todo. Que lo que hacen los milagros, los que sanamos, los que estamos fuera de demonios somos nosotros. Y nos olvidamos de Dios. Y creemos que la gloria, la pleitesía y todo el mérito la tenemos que recibir nosotros. Por todos los dones, porque operamos bajo muchos dones y talentos muy especiales que benefician mucho a la gente. Y nosotros muchas veces creemos que la gloria y la pleitesía nos la merecemos nosotros. Déjame decirte que el día que usted y yo pensemos de esa forma, estamos destinados a perdernos. Será el principio de nuestro fin. Porque aquí el que se merece, aquí el que sabe se llama Dios. Y aquí se hace lo que el Espíritu Santo diga, no lo que nosotros digamos. Aquí se hace lo que diga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no somos nadie para gobernarlo. El ser humano no se gobierna. Nosotros fuimos creados para servirle a Dios y ya. Nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios y ya. Nosotros no lo gobernamos. Nosotros muchas veces cuando nos comportamos de forma rebelde y queremos hacer las cosas como nos convenga, como nos complace, simplemente al fin y al cabo, al final del túnel lo que encontraremos es muerte y maldición, muerte y perdición eterna. Aleluya. Así que hagamos las cosas como Dios quiere que la mande y no complazcamos nuestro ego porque nos vamos a perder. Al fin y al cabo, Dios es quien hace las cosas. Al fin y al cabo, es Dios quien se glorifica. Al fin y al cabo, es Dios quien sana, es Dios que liberta, es Dios que echa fuera a los demonios, es Dios que transforma, es Dios que cambia. Nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente somos instrumentos que Dios usa para Él manifestar su gloria. Glorificado sea el nombre de Cristo. Para Él manifestar su gloria. Gloria a Dios. Nosotros somos vasijas que él ha escogido
para él simplemente manifestar su gloria. Y ya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos ahora sí, vamos a Lucas capítulo 1, del versículo 76 al 80. Lucas capítulo 1, del 76 al 80. Gloria a Dios. La Biblia dice aquí, Lucas capítulo 1 del 76 al 80 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar la luz a los que habitan en tinieblas sin sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí eh, el padre de José estaba declarando palabras proféticas sobre su hijo Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el instrumento que Dios usó para prepararle el camino a su hijo Jesús. Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a Cristo para que él hiciera su ministerio que duró 3 años. José vino de una, fue nacido de una mujer estéril. No daba hijos y Dios se glorificó y fue un gran milagro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El, el Zacarías y Elizabeth fueron padres de Juan el Bautista. Se me olvidaba. Zacarías y Elizabeth fueron padres de Juan el Bautista, y ya el Señor había profetizado sobre Juan el Bautista, pero se había profetizado como un Elías. Juan el Bautista era ese Elías que iba a volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Y Juan el Bautista bautizaba en el río, fue el que instituyó lo que es el bautismo con agua, y, y muchos le preguntaban que si él era el Cristo, y él dijo que él no era el Cristo, que el que es el Cristo, él no era digno ni de aún desatar las, las correas de sus sandalias. Y dijo que él los bautizaría con fuego del Espíritu Santo. Glorificado sea Dios. Él, aún siendo un gran, un gran ministro, un gran siervo de Dios, aún así se hizo pequeño, entendiendo que Jesús era mucho más grande que él. Gloria a Dios. Y después que Jesús comenzó a ejercer su ministerio, él entendió ya, dijo que ya es necesario, que él creciera y de que él menguara. Dijo Juan el Bautista que ya era necesario de que él creciera y de que, o sea, Jesús, de que Jesús avanzara y creciera en su ministerio y de que él ya menguara. Gloria a Dios. Pero lamentablemente hoy en día ya eso no, en muchas iglesias ya eso no se está viendo. Hay mucha gente que tiene un gran cargo en la iglesia, y cuando ven a otra gente subiendo
a otra gente que Dios lo está usando fuertemente, en vez de apoyarlo y en vez de verlo como un futuro instrumento que Dios va a usar para que la obra continúe creciendo, lo ven como un opositor, como un rival, y buscan la manera de ensuciarle el testimonio a esa persona para que esa persona sea desacreditada y ya no sea aceptado en la iglesia con un gran liderazgo. Y lamentablemente eso está pasando dentro del pueblo de Dios. Y eso lo que está trayendo son muchos problemas y muchas maldiciones en el pueblo de Dios, que con el tiempo, que con el tiempo las consecuencias van a ser catastróficas. Gloria al Señor. Muy bien, vamos ahora a la segunda carta de Timoteo 2, del 20 al 26. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del 20 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. Aleluya. Un siervo de Cristo no debe ser rencilloso. Segunda carta de Timoteo 2, del 20 al 26. Dice así. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para poner la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aleluya. La enseñanza es que el siervo del Señor no debe ser rencilloso o contencioso, que una persona rencillosa y contenciosa es una persona que es problemática, que es bochinchosa, chismosa, que les gustan los problemas, les encantan los bochinches y esa cosa, y Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. El siervo de Cristo no debe estar usando lo que es la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra para ganar discusiones y para contiendas de ideales. La palabra es para predicarla y para enseñar y ya, con el fin de que la gente sea edificada. No podemos estar en discusiones sobre ideales y sobre cosas que no llevan a ningún sitio, que solamente nos llevan simplemente a tener problemas, conflictos, rencillas, disensión y contienda, que son cosas que traen simplemente problemas y nos hacen daño. Es por eso que si usted ve a una gente bajo un ideal inadecuado, porque hay muchos... Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.